Así que yo comienzo con esa reflexión del regalo de lo que es Unity, la definición última con la que más vibra. Muchas veces me dice, ¿pero qué es Unity? Y la definición más o menos oficial dice que Unity es un enfoque positivo, progresista y práctico del cristianismo que usa la palabra, que usa el poder de la oración y las enseñanzas de Jesús y que honra a todos los caminos a Dios y el derecho de cada persona a escoger el de uno. Y yo mientras más tiempo estoy en esto, más admiro a los cofundadores de Unity, Charles y Myrtle Fillmore, que más allá de lo que pudieron aprender, eran autodidactas en su propio proceso espiritual, aprendieron de la experiencia, de lo que ellos vivieron, es poner en práctica principios de verdad universal, al punto que 130 años más tarde, de una señora que estaba en un momento de vulnerabilidad, como ser diagnosticada con tuberculosis y no ver otra alternativa, a entrar en un espacio con la divinidad tan profundo que la sanó y dio luz y a la fundación de este movimiento que ha llegado a Carolina, Puerto Rico y al día de hoy. Ellos no eran, vamos a decir, los más educados, ni los más ricos, ni los más conectados. Sin embargo, abrieron este espacio para la humanidad basado simplemente en su confianza profunda en Dios. Que es lo que en inglés, en muchas de las iglesias, yo he visto en los cuartos de la escuela dominical, una rana, frog, porque en inglés es fully relying on God, depender totalmente en Dios. Entonces estos Fillmore, pues podemos decir que estaban entregados a esa rana, frog, fully relying on God. Con eso se dio toda esta expansión de la palabra diaria, toda la obra de los centros alrededor del mundo. Yo actualmente llevo 3 años en la junta de directores, que yo al principio decía, ¿qué yo hago aquí? Pero me siento que represento a todos los hispanos en esa mesa, vamos a decir, de la oficina oval. Ahora me dijeron, ¿quieres volver a...? Y le dije que sí, porque siento que si me salgo, a pesar de todo el trabajo y nivel de responsabilidad que tengo estando en esa junta, digo, es que no puedes dejar, soy la única latina allí. Entonces me siento que soy esa voz de todos los ministerios y ministros de Unity en el mundo. La pregunta y hoy, el tema de hoy es sobre la verdadera abundancia. Y te pones a pensar que estos fundadores crearon este movimiento usando los principios que enseñaban. Y construyendo meramente a través de principios y de la conciencia. Ponte a pensar, en 130 años yo he oído historias de cómo, pasando la Gran Depresión en los años 30, estos principios fueron por encima. Y yo tengo una cita de Charles, de cómo fue. Algunos de ustedes han estado en la sede de Unity, y es un campus universitario hermoso. Y yo no sé si ustedes saben la historia de que en el 1901 ellos tenían un comité de construcción y un señor bromeando dijo, bueno, ya tenemos 1 centavo. Pero entonces ese centavo lo empezaron a bendecir, ¿verdad? Y lo voy a decir en inglés porque acabo de ver a mi amiga Susan Bogan de Connecticut Americana, y tengo aquí a Kenny, voy a hablar inglés to wake you up. Dice,
One member at the initial meeting had humorously offered a cent at his first contribution. Charles Fillmore blandly accepted the cent and blessed it. In 1903, the fund had 25 cents. Now, in 1905, 606. Charles said, let's go ahead. O sea, que de uno se convirtió en 25 centavos y después en $601. Entonces dice él, we did not have anything but faith in God. No teníamos más nada que la fe en Dios. No houses, land, stocks, bonds. No tenían ningún tipo de inversión, ni casa, ni tierras. We had blessed this penny and kept it blessing it going forward. Seguían bendiciendo ese centavo. I should like to remark right here that all those who put their shoulder to the wheel and have kept pushing all these years have not only helped Unity to be prosperous, but have become prosperous themselves. This is the law without exception. Reconociendo que todos los que habían colaborado a través de esto habían prosperado también. Entonces la pregunta que yo quiero hacer hoy, y es el tema central de mi lección, es ¿cuál es esa fórmula? ¿Cuál es esa fórmula que constantemente es capaz de mantener la abundancia creciendo? Que no depende de un trabajo en particular, que no depende de un negocio en particular, no depende de una persona, no depende de una economía de un país, un estatus, ¿verdad?, político, quién es el que va a salir o no va a salir. Y es interesante porque yo no sé, en los últimos años en que yo también me he tirado a caminar en fe, tanta gente se me acerca diciéndome, no estoy feliz en el trabajo que estoy, no me siento llena, tengo vacío, digo llena porque son muchas mujeres las que se me acercan, y saben que tienen que dar el cambio y sin embargo no se atreven simple y sencillamente porque hay miedo. Y el miedo es el resultado directo de cuando no entendemos la verdad espiritual. Porque cuando entendemos la verdad espiritual no puede existir miedo. Cuando estamos trabajando y moviéndonos dentro de la premisa del mundo, claro que vamos a tener miedo, porque el mundo es cambiante y lo que hoy se siente seguro, al moverlo, ya no se siente seguro, por lo tanto voy a experimentar miedo. Yo quisiera decirles, y verá, Unity en esto de abundancia no se limita a que la abundancia sean, en buen puertorriqueño, chavos. La abundancia es un estado de conciencia que envuelve salud, buenas relaciones, paz interna, y la parte económica, envuelve todo, ¿verdad? Y esa es la que yo me voy a concentrar hoy, porque me doy cuenta que si, y eso lo dice Unity, lo dicen muchos maestros de prosperidad, si tú no entiendes esto y lo creas como base, no te vas a poder concentrar en tu vida espiritual mientras tú estés enfocado en cómo tú sobrevives. Entonces, el nosotros prosperar y tener claro estos principios de abundancia verdadera es clave, no meramente para sentirme seguro y tener mis necesidades satisfechas, es que es clave para tú poder seguir creciendo espiritualmente. Hace años, cuando yo estaba en la estación de Unity FM, me mandaban como host de la estación, mucha gente que escribía nuevos libros le mandaban a todos los hosts para ver si los entrevistaban. Obviamente a mí me lo mandaban porque era parte de un grupo, pero que yo decía, mi show era en español. Y un buen día me mandan un email de este señor Ken Honda, que le dicen en Japón que es el millonario Zen, y que me estaba regalando su nuevo libro, Happy Money, Dinero Feliz. Y yo dije, bueno, si me lo regalan, yo lo voy a pedir. Y me mandaron el libro. Y la verdad que si lo buscan, Ken Honda como el carro, yo estaba como, wow, él es como un medio personaje, así, poco jovial, ¿verdad? Y Ken Honda habla de que para tú poder tener la abundancia verdadera de todo tipo, tú tienes que aprender que hay dos tipos de inteligencia en cuanto al dinero.
Es lo que le decía el Money IQ y el Money EQ. El IQ tiene que ver en nuestra capacidad de administrar el dinero, cómo tú lo inviertes, cómo te lo ganas, cómo lo gastas. Pero el EQ tiene que ver con la parte emocional tuya con el dinero. Cómo tú lo recibes, cómo tú lo disfrutas, cómo tú estás confiando en el fluir del dinero, o es como para la mayoría de nosotros, nuestra relación con el dinero es media traumática, ¿verdad? Yo en este año perdí a una tía mía ya mayor, que es española, pero me murió en España, pero estuvo 50 y pico de años aquí. Y yo cuando pienso en una relación enferma con el dinero, perdona Maruja, pero pienso en ti. Porque toda una vida sacrificándose para sentirse segura, y a la hora que se fue, lo dejó todo y no lo disfrutó. Y cuando yo me he puesto a analizar en eso, viendo el aspecto central de esa parte de mi familia, digo, wow, cómo hay el tener cierta cantidad de dinero ahorrado es símbolo de seguridad. Y si no tengo esa cantidad, no me siento seguro, ¿verdad? Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en mi propio camino es, y estoy bien consciente en cuanto a mis hijos, que, como decía Carl Jung, lo que tú no trasciendes, lo vas a transmitir. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Con nuestro bagaje ancestral, con el paradigma de creencias que tenemos, criamos a nuestros hijos y vivimos nuestra vida. Si nosotros no trascendemos eso, lo vamos a seguir transmitiendo de generación en generación. Entonces, para mí personalmente se ha convertido en algo bien importante con mis 3 hijos, de ver cómo ellos se balancean en este sentido con su relación con el dinero y la abundancia. Y los últimos años lo que hago es que para las Navidades ya me toca, les mando un libro a leer y me tienen que hacer una presentación si quieren un regalo de Navidad. A mí me han dicho, qué chantajera. Yo digo, bueno, tengo que hacer algo que los estimule. Y siempre cuando me hacen la presentación, dicen, mami, lo hubiéramos hecho aunque no nos regalaras nada. Pero yo digo, no, yo los conozco, ¿verdad? Y parte de lo que estoy inculcando en ellos es ese sentido de que entiendan cómo es que son las leyes espirituales en cuanto al dinero, y sobre todo que entiendan que la verdadera prosperidad y abundancia, y esto lo dice Unity, esto es una verdad espiritual, no es cuánto tú eres capaz de manifestar o de recibir, cuánto tú eres capaz de dar. Si tú quieres saber cuán próspero tú eres, tú tienes que ver cuánto tú estás dando. Porque en la medida que tú das, en esa medida es que tú vas a ver la abundancia. No hay otra manera, gente. Yo me doy cuenta por eso el enfoque es cuánto más puedo dar, cuánto más puedo servir. Y es como que la ley sigue y cada vez se multiplica más. La mayoría de nosotros, entonces, Ken Honda dice que esas dos inteligencias tienen que estar balanceadas, ¿ok? Y la mayoría de nosotros caminamos con programaciones, mira a ver si les suena familiar. Esta idea de que el dinero suple y cierta cantidad me hace sentir seguro. Que la única manera de estar suplido es si yo trabajo y lucho mucho, aunque me enferme, aunque viva miserable, pero es que la única manera de yo prosperar es dejando el cuero. Ay, me gusta estar aquí en Puerto Rico porque puedo hablar como soy yo. A veces cuando estoy predicando en inglés, tú sabes, como que me siento limitada. Muchos tenemos una relación traumática con el dinero. ¿Cuánto hemos oído? Mira, el dinero no crece en árboles, ¿verdad? Esa es una de las ideas que tenemos bien clara.
Y desde esta premisa, pues obviamente vamos a estar en miedo muchas veces cuando nos cambian los muñequitos. Entonces, ¿qué es lo que hace Unity? Unity te trabaja en el EQ, en tu relación emocional con eso. Y algo que yo hoy no traje tantas imágenes, pero tengo dos. Y la primera, y dije, si ustedes se llevan esto, ya yo estoy completa. ¿Qué es lo que Unity enseña? Que Dios es la fuente. Y que nuestra conciencia de Dios es la que suple. Y que esta fuente quiere constantemente expresarse en nuestra vida y que a mayor conciencia, mayor abundancia. Yo les voy a dar 10 segundos para que ustedes lo lean y lo internalicen. Ahí un momentito. Si eso es verdad, quiere decir que la base de mi abundancia y prosperidad es de índole espiritual. Que sobre esa índole espiritual yo construyo lo demás. Es como la zapata de la casa, ¿verdad? Hay un ejemplo que yo lo uso mucho porque cuando yo lo oí yo dije, ay, ya yo lo entendí. Y yo iba a traer una vela, pero bueno, vamos a usar el poder de la imaginación. Vamos a imaginarnos que yo tengo una vela aquí gigante. Y que esa vela, yo le digo de repente, Magali, por favor, párate aquí y enciéndeme la vela. ¿Y qué pasa? Que de repente esa vela, Magali se da cuenta que no tiene mecha. Y yo le digo, y Magali me dice, no puedo encenderla. Y yo digo, Magali, por favor, enciende. Y me va a decir, pero es que no puedo. ¿Y por qué? Porque no hay mecha. ¿Y qué pasa que no hay mecha? Y Magali, muy inteligente, me dice, es que la vela para poder dar luz necesita una mecha. Y a mí me puede dar aquí la pataleta más grande, decir, Magali, tú no eres amiga mía. Y tú no me estás oyendo. Y tú me dices, Ana, por favor, es que no hay mecha. ¿Verdad? Quiere decir que para que esa vela cumpla con su función, tiene que tener una mecha y con mucho gusto te da la luz, ¿verdad? La vela simboliza la potencialidad de la abundancia de Dios en el mundo, en tu vida, pero necesita una conciencia que lo reconozca para poder expresarse. Por eso es que tú dices, si hay tanta abundancia y el universo es tan abundante, ¿por qué hay pobreza? Pues claro, hay pobreza porque hay falta de conciencia. Nunca hay falta de sustancia. La sustancia es inagotable, es ilimitada y está en potencialidad, pero necesita una mente que lo reconozca. ¿Ves? Por eso es que estamos en el proceso de desarrollar esa conciencia y la clave entonces es como la técnica de la llave dorada en Unity, donde tú, por ejemplo, cuántas veces yo que los miércoles ahora en el círculo estamos transmitiendo en las redes de Unity Village. Y en esas redes siempre la gente que entra es a pedir, ¿verdad?, oración. Y la mayoría de las veces es pedir oración por sanación o por trabajo, estoy en una crisis. Y yo cuando, ¿verdad?, pongo las afirmaciones y contesto, y yo digo, wow, como la tendencia del ser humano es a decir, a ese Dios afuera, resuélveme esto. Y yo de alguna forma trato de decir, ok, ese Dios o esa potencialidad está ahí, pero necesita que tú te abras y que empieces a trabajarte y que tu oración no esté enfocada tanto en Dios dame, sino en Dios poner, como dice el Golden Key, no poner la enfoque en la necesidad, sino poner el enfoque en Dios. Dios como abundancia. Cuando yo en el 2011
tuve el reto de salud y salgo de Puerto Rico. Y yo creo que esto yo lo he hablado en varios foros y si lo oíste antes, pues sorry, lo tienes que volver a oír brevemente. Por aquellos que no lo han oído. Yo estaba en una situación pasando un cáncer, pasando cambios en la familia, internos, todo eso. Yo me acuerdo haber desayunado en Denis de Bayamón con reverenda Norma. Y Norma me dijo que en un momento dado ella dijo, yo voy a poner estos principios de Unity como un experimento. Y si esto no funciona, yo voy a dejar de ser ministro de Unity. Y yo dije, ay, yo quiero hacer lo mismo. Y yo dije, ahora cuando todo esto está lo peor que yo había pasado hasta ese momento en mi vida, yo voy a ver si el gas pela. Y voy a seguir esto al pie de la letra. Y si esto no funciona, yo voy a renunciar, no voy a ser más ministro de Unity. Porque ¿qué voy a enseñar? Si no lo veo que funciona y que es verdadero, pues para qué me tengo que dejar, no puedo trabajar más en eso. No estaría en integridad. Entonces, cuando empieza ese proceso, yo identifiqué 3 cosas que Unity enseñaba que yo le iba a poner ahí al pie de la letra. La primera era que realmente me enfocara en una oración afirmativa, que dejara, porque por más ministro de Unity, cuando estamos en bien necesidad, empezamos con la pedidera. Yo dije, no, olvídate, no pidas nada, afirma. Otra de las cosas fue que había unas situaciones a nivel personal donde yo me sentía defraudada y estaba vulnerable al resentimiento. Y dije, wow, tengo que perdonar esto. Y tengo que darle duro a este perdón. Así que tuve que trabajar mucho el perdón. Lo cual me di cuenta después, en todos los cursos de prosperidad, te ponen el perdón como clave. Si tú no te conviertes en un perdonador constante, no importa lo que te esfuerces en trabajar, no importa en cuán inteligente, cuánta educación tengas, no va a haber fluir. ¿Por qué? Porque el perdón es la actividad que nos vuelve a poner en la energía del amor. Y cuando tú estás en la frecuencia del amor, tú estás en la frecuencia de la abundancia. Es como, me acuerdo años, yo creo que en las clases de aquí, no sé si fue Mara, es como cuando tú tienes el fluir en una manguera y tú pones el pie, no deja de fluir. Pues cuando tú no perdonas, tú estás en juicio, tú estás en amargura, tú estás en separación, tú estás en dualidad. Y por más que eso, no va a fluir. Entonces, tienes que quitarlo a través del perdón para que siga el fluir. Y el tercero era el diezmar. Entonces quiere decir que yo tengo que dar el 10% de todo. ¡Wow! Y vivir con un 90%. Y en el momento donde yo no estaba teniendo ningún ingreso, yo siempre hago el cuento, ¿verdad, Susan? Susan fue uno de mis milagritos. Que Susan, que venía a darme cariñito durante la quimioterapia, yo dije, como estoy probando todo esto, me había llegado un dinero de unas ventas de una casa de empeño y yo tenía que dar $200. De hecho, lo di a este ministerio. Y yo dije, wow, pero en este momento, y digo, no, pero sí, ¿qué es la premisa del diezmo? La premisa del diezmo es que Dios es primero, que Dios es tu fuente, que tú estás en conexión con esa fuente, que tu fuente no es otra que la de Dios. Pues yo vengo y a principios de esa semana, 2011, por ahí, doy los $200 y no estaba trabajando, no tenía forma. Yo dije, me va a llegar. Y esta señorita llega a nuestra última cena, que yo le tenía una cena, me acuerdo, era una lasaña de vegetales con arroz amarillo y un cheesecake de guayaba. Y llega Susan y me da este sobre. Y este ángel que había estado
anteriormente casada y tenía su anillo y no sabía a quién se lo iba a dar, me lo dio a mí. Se podrán imaginar, pues le saqué el triple o algo así. Y yo dije, ahí es que yo me di cuenta, Dios mío, Dios usa, yo no puedo decidir cuáles son los instrumentos que Dios va a usar. Eso es algo que yo tengo claro, sobre todo ahora en esta era del nuevo ministerio. A veces yo creo, va a venir por aquí, de repente me llega por acá. Y algo que estoy clara es, tú no puedes decidir de dónde viene. Dios escoge sus instrumentos. Entonces, cuando yo puse todas esas tres cosas de oración afirmativa, perdón y dar, porque el diezmo también lo que hace es que te pone a dar consistentemente, ahí es que yo vi el poder de estos principios. ¿Y qué es lo que me sucedió? Que se me fue el miedo, cada vez más se me fue el miedo, y eso es lo que el mensaje de hoy, el poder entender. Y miren, puedes darle la vuelta, puede ser algo que quieres aceptar y todavía sé paciente. Pero si tú quieres realmente ver la verdadera abundancia en tu vida, esta es la receta. Entonces ponlo como proyecto. Cada vez que yo me veo con el freno, cuando me toca hacer esto y me veo frenada, me cuestiono y me digo, entonces tú estás volviendo a dar poder a otra cosa. ¿A quién tú le estás dando el poder? A veces le sobredamos poder al dinero. Pero si estuviéramos ahora todos en una isla desierta, como la película Castaway, ¿se acuerdan? Si estuviéramos allí con Tom Hanks en esa isla, y llega Carlos Méndez y dice, no se preocupen, que yo tengo $1 millón, mira, aquí, en mi cuenta bancaria. Te vamos a ver como Carlos, pero eso no. ¿Con qué hacemos con $1 millón aquí? ¿Cómo resolvemos aquí? Pero si llega Ben y dice, no, pero es que yo sé que Dios suple, no importa circunstancia, y se reafirma en eso y puede lograr que los demás entremos en esa onda, no sabemos cómo, pero va a llegar. Y yo tengo una historia de la vida real, que casi con esto termino. En la Segunda Guerra Mundial estaba este militar llamado Eddie Eisenhower, y estaban volando un avión de guerra y de alguna manera tuvieron desperfecto y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Y caen en el alta mar, pudieron poner la balsa y de repente esos 6 soldados sobreviven y caen en la balsa. Tenían en puertorriqueño creo que 2 o 3 chinas, un poco de agua, y uno de ellos tenía un Nuevo Testamento. Y empezaron a pasar los días y estaban deshidratándose, obviamente, y preocupados a ver si iban a sobrevivir o no. Eddie era una persona de mucha fe y mucha conexión espiritual, y de alguna manera enfocó al grupo en esa cita de Mateo 6:3 que dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo otro vendrá por añadidura. Y los puso a enfocarse en Dios como esa fuente que suple, no importa dónde tú estés. Y cuando hubo esa masa de conciencia y se conectaron, empezó a llover y les cayó una paloma, y con esa paloma la pusieron ¿cómo se llama eso? De bait, de carnada, y lo echaron al mar y pescaron y empezaron a ser suplidos. Y en ese momento, ¿qué hubiera pasado con el cheque de $1 millón de Carlos? Pero la conciencia de Dios suple siempre. Como dice el reverendo Jim Rose McGee, mira, Dios ni suple. Lo que suple es la conciencia de Dios. Dios no suple
suple la conciencia de Dios. La vela no da luz, lo que da luz es la vela con la mecha. Yo puedo patalear y tener un issue y llorar y creerme miserable porque esa vela no funciona, como puedo estar miserable de que estoy desempleado o las razones que sean. Mientras no desarrolle mi conciencia, no va a pasar nada. Así que ese es el mensaje de hoy, como que me pasé un poquito, gente. No, estoy bien, me perdonan. Bueno, pues entonces vamos ahora a llevar eso a oración. Les invito a cerrar sus ojos. A, como dijo Bianca hoy, a inhalar, retener, exhalar. Y toma un momento interior para darte cuenta de algo que oíste, agárralo y trae a tu alma. Haz contacto con esta idea de verdad, de que en Dios no existe la oscuridad, no existe separación, no existe escasez. Es todo abundancia, es toda luz, es toda unidad. Pero Dios necesita una conciencia que se abra a eso, que lo canalice, que sobre eso tome acción para perdonar, para servir, para dar. Y cuando nuestra energía y nuestro enfoque está en eso, la ley de dar y recibir se activa. Y empezamos a ver milagros como el que yo vi con mi amiga aquí, Susan. En fe di y de la gracia recibí. Ponte a pensar cómo Dios expresa su poder si no es a través de ti. Tú siendo el instrumento. En este momento reafirmamos nuestro deseo y compromiso de ser el instrumento de las bondades de Dios, de la abundancia de Dios, del bien de Dios. Y si hay algo en ti que salta y dice, sí, pero, mira ese sí, pero como un mensajero de dónde está tu conciencia. No te juzgues, abrázalo y sigue trabajando en ti. En ti está la llave. En ti está el poder. Acéptalo, déjalo ser y vas a ver la abundancia no solo de sustancia material, pero vas a ver la abundancia de amor, la abundancia de salud, la abundancia de paz interior. Y eso que vives entonces inspira a otros a hacer lo mismo. Y es así como que creamos
el mundo bueno que en esencia Dios pretendió para su creación. Inhalemos una vez más, exhalemos y demos gracias. Gracias Dios. Gracias Dios. Amén, amén y amén. Antes de irme de esta parte, tengo esto que lo voy a leer y ustedes se van a llevar una copia. Esto viene de la búsqueda, que dice: vivimos en un universo opulento. La naturaleza de Dios es crear siempre lo nuevo y lo abundante para nosotros, de modo que todas nuestras necesidades sean satisfechas. Nunca podemos quedarnos sin provisión cuando acudimos a la verdadera fuente de nuestra abundancia. La fuente de nuestra prosperidad no es cierto empleo o cierta persona. Estos son solamente canales por medio de los cuales la prosperidad puede llegar. Hay canales ilimitados por medio de los cuales Dios trabaja y nunca debemos limitarnos a pensar que solo podemos sobrevivir y prosperar si nuestro bien llega por medio de un canal en particular, ya sea un empleo o un pago que te corresponde o un tío rico. Estamos siempre, ¿cómo era? Donald Duck. Ajá. Estamos siempre en la riqueza de la fuente universal. Todo lo que tenemos que hacer es volvernos conscientes. Reconoce a Dios como tu fuente ilimitada, bendice lo que tienes y da amorosamente. Eres el hijo rico y la hija rica que hereda el reino. Lo más importante de todo esto es lo que quiero que cuando asignación vayan a la casa y van a poner en highlight esta línea. Todo lo que tenemos que hacer es volvernos conscientes. That's it. Pon eso como tu meta. Hacerme consciente. En esa medida vas a ver. Bueno, y ya te preparé el espacio para recibir los bienes y diezmos. Así que bueno, ¿quién viene por aquí ahora? Doña María. Pues gracias Dios. Amén.